Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Shelley se apoyó en el codo para ver cómo su cuerpo desnudo caminaba hacia el baño. Francamente, sus músculos perfectamente tonificados y sus glúteos elásticos realmente merecían atención. Hombros anchos cubiertos con músculos bien desarrollados. Piernas largas con pantorrillas fuertes. La cintura estrecha parecía demasiado pequeña para sostener su torso poderoso. Pareció sentir la mirada de ella porque se dio la vuelta y le guiñó un ojo. Ella respondió con una sonrisa. Mientras la puerta se cerraba y el sonido de la ducha se filtraba en la habitación. Se giró sobre su estómago y pensó en los sentimientos que acababan de empezar a desvanecerse. Todo parecía un sueño que acababa de experimentar. Era imposible que fuera real, pero lo era, y ese era el problema. Shelley Spaulding, de 36 años, esposa y madre, apenas comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho. Por primera vez en sus 15 años de matrimonio, engañó a su esposo, Jerry Spaulding. Lo traicionó a él, a su hija Tracy, y a la santidad de la maravillosa familia que compartían. Y lo hizo sin pensar. Aún así, mientras el pensamiento de lo que había hecho entraba en su mente nublada por la pasión, comenzó a temblar. De repente, sus manos se volvieron frías. Su boca se secó de repente. Su cuerpo, que hasta ahora había sido propiedad exclusiva de su esposo, ya no estaba relajado. Ahora sentía la necesidad de levantarse, vestirse y marcharse. El pánico comenzó a apoderarse y la obligó a moverse. Se deslizó fuera de la cama, buscó frenéticamente su ropa interior y se la puso. Luego lo mismo con la falda y la blusa. Y finalmente con los zapatos. Se puso de pie, buscó y encontró su bolso y chaqueta. Los agarró, corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando el sonido de la ducha se detuvo. Salió y cerró la puerta. Sin hacer ruido que pudiera llamar su atención. Rápidamente caminó por el pasillo y subió las escaleras hasta el primer piso y entró en el vestíbulo. Miró a su alrededor cuidadosamente y no vio a nadie. Caminó por la puerta y avanzó, sin mirar a izquierda o derecha. Se subió a un taxi, que la llevó de vuelta a su coche y luego se fue. El Cadillac Escalade azul oscuro que Jerry le había comprado para su 15º aniversario de bodas la llevó en un silencio suave y lujoso a la gran casa en Scotland Drive. En la sección muy adinerada de Scottsdale, Arizona, que era su hogar. Entró en la entrada, esperó a que se abriera la puerta del garaje y entró. Apagó el motor y se sentó, dejando que su corazón dejara de latir y que el sudor se secara en su rostro. El tic-tac del motor enfriándose rompió el silencio, pero no alivió el dolor en mi estómago. Se sentía mal. Un dolor retorcido le atravesaba el estómago. Se quedó quieta, esperando a que pasara para poder recuperar algo de control. Bajó del coche y entró para encontrar la casa tranquila y vacía. Su hija Tracy aún no había vuelto porque tenía práctica de animadoras esa tarde. Jerry no debía volver a casa hasta pasado mañana. Ambos hechos serán conocidos para ella cuando acordó encontrarse con Reed Cunningham en el hotel esa tarde. Sabía que nadie la estaba esperando y que no había nadie a quien mentirle. Estaba libre de hacer exactamente eso, traicionar a todos los que confiaban en ella. Shelley entró en la gran y abierta sala principal y se hundió en una de las suaves sillas de cuero frente a la chimenea que ocupaba toda la pared sur. La pared revestida de piedra se elevaba 2 pisos y desaparecía en un techo abovedado y con vigas de 20 pies de altura. Esto aparecía como uno de los artículos en un número reciente de House Beautiful. Su hogar era considerado uno de los más bellos de Scottsdale. La arquitectura era elogiada como innovadora e inspiradora. Sin embargo, nada de esto registraba en su mente mientras miraba la pantalla plana de 90 pulgadas que ahora estaba oscura, ubicada en el centro del centro de entretenimiento a ambos lados de la chimenea. Shelley trabajaba como secretaria para Walter Kincaid, candidato al Senado de los Estados Unidos por Arizona. Había estado haciendo voluntariado para nominarlo durante los últimos 5 meses.
Y hace 2 meses, conoció a Reid Cunningham en uno de los muchos eventos de recaudación de fondos que celebró. Era muy encantador, muy guapo, y no ocultaba el hecho de que quería seducirla. Ella lo sabía, al principio lo encontraba divertido y luego lo encontró estimulante. No podía responder por qué, y eso la molestaba. Sus visitas se volvieron más frecuentes. Su atención hacia ella se volvió más abierta y persistente, y ella correspondió a todo esto a su palabra. Se produjeron revueltas en su estómago. Una sonrisa o una mirada le hacían subir la temperatura. Nunca se había sentido así antes, ni siquiera con su esposo. Debería haberlo detenido tan pronto como sintió que el deseo aumentaba, pero no lo hizo. Su obsesión por Reid Cunningham comenzó a crecer y a consumirla por completo. Cuando estaba en casa, pensaba en él mientras estaba acostada con su esposo. Pensaba en Reid. Y lo más sorprendente es que sus sentimientos por Jerry, su esposo, cambiaron. Se volvió irritable con él. El pensamiento de hacer el amor con él de repente se volvió repugnante. El hombre que amaba y que había sido su única persona durante la mayor parte de su vida adulta de repente se convirtió en un extraño para ella. Apenas lo reconocía cuando lo miraba. En lugar del amor que debería haber sentido, solo sentía un vacío que solo Reid podía llenar. Todo lo que sabía era que estaba peligrosamente cerca de aceptar su oferta de encontrarse con él fuera de la campaña. Este peligro se hizo realidad hoy cuando ella dijo que sí a lo que sucedió hoy todavía era un misterio para ella. Estaba contestando el teléfono cuando él entró. Ella le sonrió y él se acercó a hablar con ella. Después de hablar brevemente con algunos del personal de relaciones públicas, se tomó un descanso y salieron afuera para tomar un poco de aire fresco. Reid hizo lo habitual, pasando la mano por su cabello y tocando su mejilla, y por alguna razón, algo dentro de ella se volvió y ya no pudo decir que no. Lo siguió hasta su coche y de vuelta a su hotel. Una vez en su habitación, se olvidó de Jerry y Tracy mientras sus manos comenzaban a hacer milagros. Se reunieron varias veces más ese día antes de que ella se levantara, se vistiera y se fuera a casa. Eran casi las 5:30 cuando el golpe de la puerta la devolvió al presente, lo que significaba que Tracy estaba en casa. Suspiró, se levantó de su silla y volvió a ser madre. Sintió un pellizco en el pensamiento, pero luego lo olvidó cuando Tracy comenzó a contarle sobre su día y el nuevo chico que la había invitado a salir, ya estaba profundamente en su historia. Cuando Shelley comenzó a sacar cosas del congelador para preparar una cena tardía, Shelley preparó la cena con entusiasmo. Sus pensamientos estaban en otra cosa mientras su hija hablaba y hablaba. Afortunadamente, Tracy no prestó atención a su madre y no notó que a veces sus palabras caían en oídos sordos. Las dos se sentaron en la mesa y simplemente charlaron mientras comían la cena sencilla que ella había preparado. Era agradable, pensó, pasar tiempo con Tracy mientras charlaban sobre cosas que solo las concernían a ellas. Observó a su hija y sintió el amor que tenía por su flor. Amaba a su hija y su vida. Amaba lo que compartían y las aventuras que tenía su hija. Luego pensó en Jerry y en cómo había trabajado tan duro para proporcionar estas cosas para todos, y el pensamiento le trajo un destello de dolor e instantáneo arrepentimiento por lo que había hecho ese día. Pero luego sus pensamientos se llenaron del rostro de Reid Cunningham y toda la culpa desapareció. También desaparecieron las palabras de la hija. Tracy no notó el repentino cambio en su madre ni el silencio que siguió hasta que se quedó callada, esperando que su madre regresara con algún comentario sobre su historia sobre Jason, de quien estaba enamorada en ese momento. Pero al levantar la vista, vio a su madre mirando por la ventana, claramente ausente. Ofendida, Tracy se levantó, llevó el plato al fregadero y salió de la cocina. Su madre apenas lo notó, y eso lastimó a Tracy más de lo que podía imaginar. Pero por otro lado, su madre había estado actuando así durante meses ahora, y ella comenzaba a preocuparse. Decidió esperar hasta que su padre llegara a casa y luego hablar con él. Él sabría qué hacer después de todo, estaba muerto y podía arreglar todo. Jerry Spaulding era uno de esos raros jóvenes.
que descubrió un secreto muy importante mientras aún estaba en la escuela secundaria. Asistió a muchas charlas en el gimnasio de la escuela secundaria. Sobre obtener una educación, encontrar un buen trabajo, trabajar duro y tener una carrera. Tenías que impresionar a quienes estaban por encima de ti. Para que tú, a su vez, pudieras avanzar. Él escuchó cada palabra. Pero no creyó en ninguna de ellas. No quería impresionar a quienes estaban por encima de él. Sí, quería trabajar, pero no para otros. Su actitud era completamente diferente. Jerry sabía lo que quería hacer. Quería enriquecerse trabajando para el hombre más importante del mundo, yo mismo. En lugar de ir a la universidad y obtener un oficio o comercio. Después de la escuela secundaria, Jerry fue a la biblioteca. Y tomó una clase de autoayuda. Allí aprendió cómo comprar y vender bienes raíces. Y hacerlo de una manera que requería poco dinero. Pero tenía el potencial de hacer mucho. Leyó, estudió, investigó más. Y luego decidió dar lo mejor de sí. Encontró un antiguo dúplex que alguien quería vender. Porque se estaba depreciando casi a cero. Querían venderlo a buen precio. Y Jerry decidió hacer su primera operación. Vivía en casa con su padre. Su madre murió de cáncer cuando tenía 15 años. Y Jerry y su padre encontraron una manera de ajustarse a la vida como pareja. Aunque tenía 18 años y podía negociar contratos, no tenía historial crediticio. Así que tuvo que pedirle a su padre que lo garantizara. Su padre era un hombre muy inteligente. Y entendió exactamente a lo que su hijo se estaba dedicando. Lo aprobó completamente y se comprometió con mínima resistencia. Cuidó de su hijo. Pero muy pronto vio que Jerry sabía lo que estaba haciendo. Menos de 2 meses después, Jerry revendió la propiedad con una buena ganancia. Pagó el préstamo, rápidamente encontró otras 2 propiedades. Y hizo lo mismo de nuevo. Las revendió y ahora tenía el dinero para empezar por su cuenta. Sin su padre, Jerry estaba en camino de la riqueza. Nunca miró hacia atrás. Cuando tenía 22 años, ya era millonario. Y estaba en camino de una mayor riqueza aún. Su empresa hacía tratos cada vez más grandes. Y su nombre era conocido en Scottsdale. A menudo era invitado a fiestas, donde los ricos se entretenían y hacían contactos. En una de estas fiestas, organizada por alguien importante, conoció a Shelley Lambert. Se enamoró perdidamente esa misma noche. Y comenzó a perseguirla de la misma manera en que siempre hacía todo con todas sus fuerzas. Su único objetivo era hacerla suya. Salieron durante casi un año antes de que Jerry le propusiera matrimonio. Shelley estaba lista y aceptó su oferta. Sus padres eran maestros de escuela. Y quedaron impresionados por la riqueza y la personalidad de Jerry. Dieron su bendición. Y el padre de Jerry ya se había enamorado de Shelley. Dijo que estaría encantado de tenerla como su nueva hija. Planearon la boda y se casaron 3 meses después. Tuvieron la suerte de que Tracy naciera más tarde. Porque Shelley y Jerry sabían que estaba embarazada antes de la boda. Todos los demás lo aceptaron. O al menos fingieron. Pasó el tiempo y el trío siguió viviendo como una de las familias más ricas de Scottsdale. Jerry y Shelley compraron la casa en la que ahora vivían. Cuando Tracy tenía 2 años. Y habían vivido allí desde entonces. Ampliaron su propiedad varias veces. Construyeron una piscina. Una gran terraza con una parrilla y todas las comodidades. Y un gran estanque con plantas acuáticas. Todo esto convirtió su hogar en una de las joyas que eventualmente terminó en las páginas de la revista House Beautiful. Aunque no evitaron que Shelley quedara embarazada nuevamente. No sucedió una segunda vez. Cuando fueron a la clínica para averiguar cuál podría ser el problema,
Les dijeron que Shelley probablemente no podría quedar embarazada de forma natural. Y, de hecho, Tracy fue casi un milagro. Jerry continuó haciendo negocios y ganando más y más dinero. Shelley se quedó en casa con su hija. Y se involucró en actividades caritativas y políticas locales. A medida que Tracy crecía y pasaba más tiempo fuera de casa, Shelley se involucró más. Fue entonces cuando decidió entrar en el campo político. Y luego, 3 meses después, para Walter Kincaid, candidato al Senado por el estado de Arizona. Jerry Spaulding estaba contento con su día. Estaba en Denver y había pasado la mayor parte del día revisando contratos. Había negociado con el consorcio que poseía el terreno que quería comprar. Eran astutos, tenía que admitirlo. Identificaron un par de puntos que él había incluido específicamente con ese propósito. Pero no se dieron cuenta de que eran los puntos que se suponía que debían encontrar. De hecho, hubo algunas pistas falsas que pasaron por alto. Se sintió obligado a señalarlas como si fueran una sorpresa para él. Esto estableció el ambiente de confianza que necesitaba para asegurar que el trato saliera según lo planeado. La mejor parte fue cuando todos firmaron el contrato y la secretaria, actuando como alguacil, lo certificó. Esto lo hizo legal y vinculante, y él consiguió exactamente lo que quería. El sitio en sí no valía el dinero que pagó, lo que complació al consorcio, quienes estaban contentos de haber engañado al extranjero. Jerry dejó esa impresión en ellos mientras tomaba sus copias y se marchaba. Él sabía lo que ellos no sabían, que el sitio estaba en el camino directo de una expansión que la automotriz más grande del mundo planeaba realizar justo aquí, en su ciudad. Ahora poseía el sitio más importante para su expansión, y sabía cómo obtener exactamente la cantidad que quería por él. Regresando a su habitación en una limusina alquilada, Jerry calculó que estaba a punto de recibir una gran suma por la venta de esta tierra. Una vez cubiertos los gastos y pagados sus inversores, podría ganar fácilmente $2 millones y posiblemente más, y esto podría ocurrir en tan solo un mes. Esto enojaría a los locales y lo complacería enormemente, además de hacer muy feliz a Shelley también. Pensó que un evento así debería sacarla del estado de ánimo sombrío en el que había estado últimamente, aunque no sabía cuál era la causa. Intentó mencionarlo varias veces, pero ella se negó a reaccionar, diciendo que era solo su imaginación. No habían hecho el amor en casi 6 semanas. Sí, habían tenido relaciones en 2 ocasiones cuando él insistió, pero no era amor, solo sexo. Ella lo permitía, tratando de ocultar su falta de interés. Él estaba lo suficientemente enojado como para tener sexo solo por satisfacción propia, y ella no se quejaba, pretendiendo preocuparse por mantenerlo feliz. Pero él sabía mejor. La limusina se detuvo, él bajó y le dijo al conductor que ya no necesitaba el viaje. Le dio una propina al conductor, se aseguró de que supiera su nombre dándole su tarjeta de negocio. Sabía que volvería y le gustaba dejar atrás a personas satisfechas que pudieran ser útiles para él en el futuro. Entró en el vestíbulo del único hotel en este pequeño pueblo y consultó en recepción si había alguna llamada. No las había, lo que lo entristeció, pero no esperaba que ella contestara sus llamadas. No se había preocupado por sí misma últimamente. Una vez en la habitación, Jerry comenzó a hacer sus llamadas obligatorias. Llamó a sus socios para informarles que el trato estaba hecho y aceptó sus elogios. Ellos eran hombres de dinero y, en otro tiempo, él los necesitaba más de lo que ellos a él. Ahora las cosas eran diferentes. Para continuar haciendo negocios con él y ganar dinero con él, tenían que comprar acciones en su corporación, una corporación que él mismo fundó y que se especializaba en bienes raíces, pero no relacionada con la vivienda o incluso los negocios. Jerry compraba y vendía parcelas de tierra con potencial para enormes ganancias. Era bueno en esto y tenía una habilidad excepcional para percibir qué áreas tendrían demanda y cuáles fracasarían. A lo largo de unos años, hizo una pequeña fortuna y la convirtió en ganancias aún mayores. Sus socios ya no estaban involucrados en lo que él hacía,
pero aún así los mantenía informados y les ofrecía oportunidades de participar en grandes negocios. Pensaba que era una buena práctica comercial mantener una buena relación con ellos y distribuir los riesgos en grandes proyectos. Era bueno para todos ellos, y continuaron gastando grandes sumas cuando él decía que era lo mejor para ellos. Jerry había ganado mucho dinero a lo largo de los años. Lo usó para comprar la casa y la gran parcela de tierra que Shelley tanto amaba. Le compraba todo lo que ella quería, y ella quería mucho, un coche nuevo, joyas, ropa bonita. Él la amaba con todo su corazón, y comprar estas cosas para ella le daba placer, y pensaba que ella correspondía a sus sentimientos, especialmente cuando tuvieron a Tracy. Ella era su orgullo y alegría. Pero Shelley no quería hacer el esfuerzo necesario para tener otro hijo. Esto lo decepcionó, pero él accedió, como siempre hacía con todo lo que ella quería. Después de ocuparse de sus socios, llamó a casa. Esperó a que sonara el teléfono. Y solo se sintió ligeramente decepcionado cuando era Tracy quien contestaba al otro lado y no Shelley. Hola, Tracy, soy papá. ¿Qué pasa? Esperaba recibir noticias de tu madre, pero no hubo llamadas. ¿Hay algo mal? ¿Está bien, papá? Mamá simplemente se comporta como lo ha hecho en los últimos meses. Estábamos hablando en la cena hoy y ella simplemente estaba perdida en sus pensamientos. No sé qué le pasa, pero realmente me preocupa. Solo quiero que vuelvas a casa y todo volverá a ser como antes. ¿Dónde está ella ahora? ¿Puede contestar el teléfono? Está en su habitación. Fue allí después de la cena y nunca bajó de nuevo. Está actuando de manera extraña. Papá, solo ven a casa, por favor. Me voy mañana por la mañana y estaré en casa temprano por la tarde. No le digas que llegaré un día antes. La sorprenderé. Lo haré por ambos. ¿Qué te parece? Suena bien. De acuerdo, no diré nada. Por cierto, estaré de regreso tarde mañana. Tenemos una competencia y no terminará hasta las 7. Nos vemos luego. Te quiero. Jerry colgó el teléfono, reflexionando sobre lo que había dicho su hija. Y se sorprendió de que ella también hubiera notado el cambio. Hizo las maletas y se preparó para volar al día siguiente por la mañana. Quería regresar a casa lo antes posible. Tal vez pueda comenzar a corregir la situación y averiguar cuál es el problema. Todavía era temprano por la mañana cuando llegó a su oficina en el centro de Scottsdale. Después de un corto vuelo, se registró con su secretaria y recibió sus notas. Las revisó, deteniéndose en una que llamó su atención. Era de Nikki Prescott, una buena amiga suya. Su esposo fue una de las pocas personas en las que él confiaba al principio de su carrera. Su muerte en un accidente hace 3 años fue una gran pérdida para él. Y mantuvo su amistad con Nikki. Despejó su escritorio y luego tomó el teléfono para llamarla. Cuando ella respondió, hablaron calmadamente durante unos minutos, actualizándose mutuamente sobre los eventos actuales, y luego él le preguntó cómo podía ayudarla. Su respuesta lo sorprendió y lo confundió. Escucha, Jerry, sabes que te quiero con locura, y realmente me cae bien Shelley. Pero tengo que decirte que estoy preocupada porque hay algo entre Shelley y este hombre, Reed Cunningham. Él es un gran donante para la campaña de Walt y tiene un pasado bastante turbio. Estaba en la sede y los vi juntos. Hay algo ahí y no es bueno. Jerry escuchó, las palabras le causaron un sentimiento de hundimiento en el estómago. Sabía que ella también apoyaba a Walter Kincaid, el hombre para quien trabajaba su esposa. Estas palabras, llegando en un momento en que tanto él como su hija notaron que algo extraño le estaba sucediendo a Shelley, eran demasiado para ser solo una coincidencia. ¿Qué viste, Nikki? ¿Hay algo inapropiado? Esperando que ella dijera que no, esperó. Bueno, ayer se fueron juntos sin decir una palabra a nadie. Se fueron en su coche y 1 hora después su coche seguía en el estacionamiento. Y hoy ambos están desaparecidos.
Nunca había faltado un jueves antes. Walt siempre discute el plan de la próxima semana los jueves, así que ninguno de nosotros quiere quedarse fuera. Suena bastante mal, ¿verdad? Supongo que tendré que investigar esto. Lo siento mucho por tener que contarte esto, Jerry, pero te aprecio mucho. Tú y Tracy no merecen esto. Siempre has estado ahí para mí, y quiero devolverte lo mismo. Rezo para que resulte no ser nada. Hablaron unos minutos más antes de que Jerry colgara. Le costó todo su autocontrol no colgar el teléfono y conducir a casa para enfrentar a su esposa. Pero sabía que primero debía idear un plan para descubrir la verdad. La confrontación directa no era la mejor acción, especialmente con una esposa infiel. Ella mentiría para encubrir sus acciones y no tendría problema en hacerlo. Necesitaba pruebas si las había. Shelley se despertó a la hora habitual y se aseguró de que Tracy estuviera levantada y se estuviera preparando para la escuela. Se había acostado muy temprano la noche anterior. Sus pensamientos eran un revoltijo enredado entre su esposo y Reed Cunningham. No podía evitar que su mente volviera a la tarde con Reed. Sabía que estaba mal y su culpa era fuerte. Pero cuando recordaba sus ojos, sus labios, esa figura magnífica y musculosa, la culpa retrocedía hacia el fondo y sus pensamientos sobre Jerry se desvanecían. Sin embargo, luego recordaba a su esposo y la culpa volvía a surgir. Él era el hombre que amaba. No había duda al respecto. Jerry era su roca, su amor y su futuro. Era su esposo y el padre de Tracy, y nada iba a cambiar eso. Y si le preocupaba que sus acciones pudieran poner en peligro su matrimonio, pero no estaba segura de por qué. No podía dejar de pensar en Reed. ¿Qué tenía él que atraía sus pensamientos? Tracy estaba de mal humor esta mañana cuando puso 2 rebanadas de pan en la tostadora, se sirvió un vaso de leche con chocolate, untó las tostadas con mantequilla y las espolvoreó generosamente con canela y azúcar. Se sentó sombría en la mesa y comió, sin reaccionar a los intentos de su madre de hablar. Shelley intentó varias veces iniciar una conversación, pero finalmente se rindió. La desesperación de su hija no le causó alarma. Observó cómo su hija se marchaba hacia el autobús y sintió cierto alivio al verla partir. Necesitaba un tiempo a solas para aclarar sus pensamientos. Jerry regresaría a casa mañana y entonces ella podría intentar nuevamente ser la esposa que él esperaba ver. Sabía que no había estado así últimamente. El avión de Jerry aterrizó en el aeropuerto y se dirigió hacia la puerta mientras Shelley se vestía para el día. Una hora después, ella estaba parada en el fregadero, vestida y lista para ir a una reunión en la sede de Walter Kincaid. Era una reunión de planificación semanal, y ella nunca se perdía una. Acababa de terminar de lavar unos platos del desayuno cuando sonó el timbre. Fue a abrirlo, secándose las manos con una toalla. Abrió la puerta y vio a Reed parado allí, sonriendo. Sorprendida por su repentina aparición, retrocedió, y él aprovechó esta oportunidad para entrar y cerrar la puerta tras de sí. Él la miró mientras ella lo miraba fijamente, con los ojos abiertos y la boca abierta de sorpresa. Él no dijo nada, pero se acercó a ella y la tomó en sus brazos. Te ves y hueles genial. No pude sacarte de mi cabeza toda la noche pasada, y no pude esperar más esta mañana. Tengo que hacer el amor contigo de nuevo. Shelley estaba dividida por sentimientos conflictivos. Jerry regresaba a casa mañana, y tenía que luchar para volver a lo que tenían para hacer que su matrimonio fuera significativo de nuevo. También sentía una creciente sensación caliente en el estómago por el contacto con Reed. Su atracción era abrumadora, y ella sabía que se estaba enamorando demasiado rápido. Solo tenía una oportunidad de decir que no, y ese era ese momento. Por favor, Reed, no hagas esto. Por favor, no hagas esto. Ella trató de resistirse, pero incluso para ella misma, sus palabras sonaron sin convicción, y sus movimientos fueron más como un intento de seducción. Mientras Jerry hablaba con Nicky Prentice, Shelley y Reed acababan de comenzar a traicionar a Jerry de nuevo.
Jerry estaba terminando sus planes cuando Red salió de la casa de Shelley Spaulding. Él sabía lo que iba a hacer. Jerry condujo a casa, poniendo en acción sus planes. Decidió que no diría nada a Shelley hasta que tuviera una buena razón para hacerlo. Recordó su promesa a su hija. Y compró flores y comida china para la cena. Esto fue suficiente para calmarla. Algo inusual. Algo que un esposo amoroso haría por su amada esposa. Así que para fingir que Shelley estaba en casa y sentado en el porche trasero, sosteniendo una bebida fría en una mano y una revista en la otra, Jerry se paró en la ventana observándola. Todavía la encontraba hermosa, casi más que cuando se casó con ella. Tenía el cabello rubio largo, liso con flequillo corto y recogido detrás de una oreja. Sus ojos eran de ese tono claro de azul que él encontraba impresionante. Ella había ganado un poco de peso, pero solo le beneficiaba. Sus curvas eran bastante impresionantes, y él lo notó. Reflexionó sobre sus vidas hasta ese momento. Y no tenía idea de por qué había comenzado a cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo. Hasta los últimos 3 meses, su vida había sido normal. A menudo predecible, pero a veces espontánea. Y siempre divertida. Tracy era la alegría de sus vidas. Y ambos participaban en sus actividades siempre que era posible. Jerry trabajaba mucho. Pero siempre estaba en casa los fines de semana y la mayoría de las noches. Llevó a Shelley con él en viajes siempre que fue posible. Entonces comenzaron los cambios. Shelley se volvió callada, más tensa, inusualmente irritable por cosas pequeñas. Y su vida sexual llegó a un alto abrupto. Excepto las 2 veces que recordaba. Ella había estado fría y distante. No hizo nada para provocarlo. Y cuando intentó hablar de ello, ella lo rechazó. Ahora que Nikki llamó, todo encajó. Jerry regresó a la cocina. Agarró una botella fría de cerveza. Puso las flores en un jarrón. Y la comida en el horno para calentarla. Podía esperar hasta que Tracy llegara a casa. Miró nuevamente a Shelley sentada sola en el porche. Y decidió que debería hacerle saber que estaba en casa. Salió por la puerta, cerrándola de golpe. Ella se volvió y lo miró sorprendida. Pensó que vio un destello de decepción en sus ojos. Pero podría estar equivocado. Hola, cariño. ¿Qué estás haciendo? Pensé que solo llegarías mañana. Oh, no te pongas molesto. Soy yo. Estoy sorprendido. Me alegro de que estés en casa. ¿Tienes hambre? Todavía no. Me detuve para comida china en el camino y la puse en el horno. Puedo esperar para cenar. Es muy amable de tu parte. Tracy estará contenta de verte. Se sintió sola ayer. No sé por qué, pero lo noté. Tal vez puedas hablar con ella. Animarla. Tal vez. Vamos a ver. Mientras decía esto, observó cómo la atención de Shelley volvía a la revista. Y supo que sus sospechas se confirmaron. Ella estaba pensando en alguien más, no en él. El amor que solía ver en sus ojos cuando llegaba a casa se había ido, reemplazado por la indiferencia. El pensamiento lo golpeó en ese momento, y casi se ahogó por el dolor que causaba en su corazón. Nada físico podría causar tanto dolor. Se volvió y volvió a entrar. Antes de que Shelley viera que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Rápidamente caminó por la cocina y entró en su oficina, donde cerró la puerta con llave y se dejó caer en una silla. Luego dejó que las lágrimas fluyeran. Shelley tenía pensamientos similares. Mientras Jerry estaba allí de pie, ella buscaba el sentimiento de alivio y felicidad de que él estuviera en casa. Pero los únicos pensamientos que vinieron fueron de ella leyendo más temprano en la mañana en la cama, teniendo sexo.
Sintió un calor subirle al rostro. Y bajó la mirada a la revista en sus manos antes de que Jerry pudiera verla. Estaba avergonzada de sus pensamientos, pero no podía detenerlos. Estaba obsesionada con Reid, y nada de lo que hacía la hacía dejar de pensar en él y en su tiempo juntos. Todo en lo que podía pensar era en la próxima reunión, y estaba segura de que lo haría. Pasaron la noche y el siguiente día sin que ninguno de los dos se diera cuenta de que había un problema. Jerry estaba callado y retirado. Y Shelley se distanció y mostró poco interés en su esposo o en su hija. La hora de dormir transcurrió como siempre. Shelley fue la primera en levantarse, ya estaba dormida cuando Jerry se levantó. Jerry y Tracy salieron la mañana siguiente y pasaron la mayor parte del día fuera. Shelley no se dio cuenta mientras se iba a trabajar. Y cuando Reid vino a recogerla, ella fue con él al motel de nuevo, y se quedaron allí hasta que empezó a oscurecer. Se duchó, se vistió y condujo a casa para encontrarlos desaparecidos. Preparó una cena ligera con las sobras. Y esperó a que regresaran, pensando en Reid como lo había hecho la mayor parte de los últimos meses. Cuando Jerry y Tracy regresaron más tarde, le dijeron que habían ido a un juego de béisbol, donde el actual novio de Tracy estaba jugando. Luego fueron a tomar batidos y luego al cine. Jerry estaba sentado al lado de su hija, y fue gracioso cuando su novio intentó abrazarla. Solo para descubrir que la mano de Jerry ya estaba allí. Tracy lo tomó con calma y disfrutó de su tiempo juntos. Shelley sintió un pequeño pinchazo de culpa cuando se dio cuenta de que no sabía de quién estaba hablando Tracy. No cambió mucho en las próximas 2 semanas. Shelley se encontró con Reid 2 veces más, fingiendo ser voluntaria. Fue el martes siguiente cuando Shelley anunció que iba a trabajar en la sede de la campaña durante un par de horas. Fue vaga al decirle a Jerry cuándo regresaría a casa. Él escuchó cuando ella llamó y estaba tranquilo cuando ella dijo que podría volver tarde. Él aceptó empezar la cena y cuidar de Tracy. Colgó y luego hizo su propia llamada. Dio instrucciones a la persona al otro lado. Y le dijo que llamara de nuevo. A la mañana siguiente, Jerry y Tracy compartieron una cena de pizza y Pepsi, con rollos de canela caliente de postre. Ninguno de ellos realmente extrañaba a Shelley. Y disfrutaron de la compañía del otro. Tracy mencionó una vez que su madre había estado saltándose muchas cenas últimamente. Y no estaba de buen humor cuando volvía a casa. Jerry la dejó hablar. Pero no habló negativamente de Shelley. Se notó en sus pensamientos, sin embargo, que Shelley había cometido un error. No solo en su matrimonio, sino también en su papel como madre. Tracy probablemente estaba hablando por teléfono con Josh, su novio, en su habitación. Y Jerry estaba medio dormido en su silla. Cuando Shelley regresó a casa, Jerry notó indiferentemente que ella regresaba después de las 7. Mucho más tarde de lo que normalmente trabajaba la campaña. No dijo nada cuando ella llamó para decirle que había regresado. Y ni siquiera se sorprendió cuando ella subió las escaleras y encendió la ducha. Bajó la cabeza hacia su pecho. Y dio rienda suelta a sus últimas lágrimas. Sabía que había terminado, y el dolor volvía tan agudo como la primera vez. Hasta hace poco, mantuvo una leve esperanza de que estaba equivocado y que Nicky estaba equivocado. Oró por sí mismo y por Tracy. Que solo era un malentendido. Que todavía valoraba su matrimonio como sagrado. Había rezado para que así fuera. Pero ahora estaba seguro de que todo era una mentira. Los informes eran convincentes. Ella vivía una mentira, y sus promesas eran palabras vacías. Controló su ira y la apartó con el control del que siempre se enorgulleció. Hizo una fortuna para ellos, creó un hogar para ellos. Y les dio todo lo que pudo. Se dio tanto como pudo. Y se mantuvo fiel a sus promesas con ambos. Su promesa a Shelley permaneció sin romperse. Y estaba orgulloso de ello.
Las tentaciones y promesas de otros para hacerlo feliz fueron rechazadas. Tenía todo lo que quería y necesitaba en casa. Su esposa e hija eran su vida. Tracy obtendría lo mejor que él pudiera ofrecer para comenzar su vida. Su educación estaba pagada, todo lo que necesitaba. Para que ella pudiera pasar su tiempo donde se necesitaba. Hará su boda cuando llegue, una feliz para ella. Y se asegurará de que ella y el hombre que elija tener un buen comienzo en sus vidas juntos. Esto era mucho lo que podía darle. No importa lo que le pasara a él y a su vida. Hizo todo lo posible para asegurarse de que sus promesas a Tracy se mantuvieran. Estaba orgulloso de esto. Jerry pasó la noche en su oficina, se levantó temprano y fue a la oficina. Firmó los documentos finales de la transacción en Denver y se aseguró de que se registraran correctamente. Planeó transferir esta parcela tan pronto como el próximo mes y ganar 2 millones con ella. Las personas que querían la tierra eran asiáticas, y se aseguró de que ambos millones, que serían su participación, fueran directamente a su cuenta bancaria suiza, que ya contenía fondos de transacciones anteriores con clientes extranjeros. Ni Selley ni el gobierno de los Estados Unidos sabían de ese dinero, ya que nunca entró ni salió de los Estados Unidos. La cantidad restante será debidamente señalada y depositada en el registro de caja de la corporación. No se esperaban problemas con el gobierno. Mientras terminaba la documentación, llegó la llamada que había estado esperando. Mientras escuchaba, el nudo en su garganta crecía más grande y casi lo hacía ahogarse por la amargura que se estaba acumulando en su interior. Tomó notas, murmuró cuando fue necesario, y colgó con órdenes para que el mensajero trajera el informe final con fotografías. Ahora tenía la evidencia que necesitaba y tenía la información que necesitaba. Sabía quién, dónde y cuándo. Y esto no fue un incidente aislado. Según su contacto, esto había ocurrido al menos 5 veces. Eso fue suficiente. No necesitaba más. Una vez fue suficiente para romper la promesa para siempre. Reed Cunningham era dueño de su propia empresa. Cunningham Cabinets and Counters era una empresa pequeña pero muy prestigiosa que proporcionaba diseños personalizados para gabinetes de cocina y baño y manejaba todo el proceso de construcción e instalación para aquellos que podían permitirse solo lo mejor. Su empresa ni siquiera comenzaba por menos de $100,000. La mayoría de sus obras eran mucho más caras, y solo los más ricos podían permitírselas. Era demandado por aquellos que querían causar una impresión. También se rumoreaba que aquellos que buscaban algo mejor en otras áreas podían contar con él para suministrarlo. Varias matronas adineradas no tenían más que elogios por sus habilidades. Jerry tomó nota de esto y de otras cosas también. Aunque quería perjudicar a Reed Cunningham, no quería herir a muchas personas inocentes además de él. Por lo tanto, como sus empleados no tenían culpa, se descartó la destrucción de la empresa. Pero Reed aún estaba en el juego. Su familia sufrirá, pero será en su conciencia, no en la de Jerry. La familia de Jerry también habría sufrido. Pero, a Selley o a Reed les importaba eso, ¿verdad? El hecho de que Reed estuviera casado y tuviera 2 hijas menores de 5 años era su única debilidad. El informe mencionaba que Reed estaba muy unido a su esposa e hijas. En su ira, Jerry consideró esta debilidad como una vulnerabilidad. Hizo copias completas de todo lo que tenía, incluyendo fotografías que mostraban claramente a ambos juntos. La foto lo enfermó la primera vez que la miró, y aún sentía un dolor punzante al copiarla para la esposa de Reed. Bueno, así sea. Reed y Selley lo arreglarán todo por sí mismos. Que ambos sean responsables de esto. Jerry ya no estaba interesado en ninguno de los dos. Los siguientes 2 días estuvieron llenos de actividades. Jerry cerró todas sus tarjetas de crédito activas, cerró todas las cuentas conjuntas, retiró exactamente la mitad de cada una de ellas. Se aseguró de que la mayoría de sus activos estuvieran en cuentas corporativas que no fueran de propiedad conjunta, y luego tomó todas sus joyas de las cajas de seguridad.
fue a un joyero que conocía y las tasó todas, obteniendo un certificado del valor. Vendió las joyas y dejó la mitad del efectivo en su cuenta. Su abogado le aseguró que tendría que pagar pensión alimenticia, pero lo aceptó como el costo del divorcio. Su traición le costará dinero, pero ella y Reid también pagarán un precio alto. Se detuvo en la oficina del abogado, firmó los papeles de divorcio y pidió que se notificara a Shelley en casa al día siguiente a las 12:15. Por último, pero no menos importante, organizó que se entregara una copia del informe y las fotografías a la esposa de Reed Cunningham para su aceptación personal a las 11 de la mañana siguiente. Pasó la última noche de su matrimonio en casa con su esposa e hija, sin saber qué sucedería al día siguiente. Jerry quería evitarle a Tracy el dolor del divorcio, pero no tenía forma de hacerlo. Tenía la intención de apartarla tan pronto como fuera posible y contarle la verdad. Eso era todo lo que podía hacer. Curiosamente, Shelley intentó ser amigable esa noche. Intentó entablar una conversación con Tracy, pero Tracy parecía reacia a dejarla entrar. Jerry observó con diversión cómo Shelley empezaba a irritarse. Se divirtió aún más cuando Shelley comenzó a preguntarle sobre su trabajo y qué había estado haciendo últimamente. Jerry casi se rió en voz alta cuando ella hizo esto. Nunca le preguntaba por su trabajo. Nunca en todo el tiempo que estuvieron casados. Finalmente se rió, y ella se enojó con él. Intentó ser serio, pero sin éxito. Finalmente se levantó y salió al patio, aún riéndose. Permaneció afuera hasta que pudo calmarse y luego regresó adentro para encontrar a Tracy, que había ido a su habitación. Se sentó y se preparó para pasar otra noche abajo. Cuando Shelley habló, parecía enojada, y él sospechó que estaba a punto de hacer algo que ella pensaba que lo lastimaría. Bueno, que lo intentara. Ella no sabía lo que él iba a hacer mañana y que ya no estaba interesado en sus planes. Quiero ir a la sede mañana. Necesitan a alguien para contestar teléfonos y tomar mensajes. No te importa, ¿verdad? Sé que es sábado y no tengo ganas de ir en fin de semana. Pero realmente necesitan mi ayuda, dijo Shelley. Jerry casi se rió de eso. Sabía quién la quería realmente. Necesito que estés en casa mañana al mediodía. Hay algunos documentos que necesitas firmar y no pueden esperar. Debo insistir en ello. De mediodía a las 12:30 es todo lo que necesitas. Después de eso, puedes hacer lo que quieras, respondió Jerry. Shelley pareció querer objetar, pero decidió que estaría fuera de lugar. Aceptó y subió al dormitorio, pensando en llamar a Reid y encontrarse con él más tarde en el día. No le importaba cuándo, con tal de que pudieran estar juntos. Cerró la puerta del dormitorio y se vistió para acostarse. Mientras se acostaba, su mano fue automáticamente hacia la izquierda, donde Jerry solía dormir. Miró el espacio vacío y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente se dio cuenta de que Jerry no había dormido junto a ella en los últimos días. De hecho, no había dormido con ella en más tiempo del que podía recordar. Sintió que las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos y permitió que la tristeza la abrumara. ¿Por qué había hecho esto? ¿En qué estaba pensando? Reid de alguna manera la había hechizado, y no podía pensar en nada más que en él. Su matrimonio estaba fallando, y era completamente su culpa. Su hija se estaba alejando de ella, y Jerry se reía de sus torpes intentos de hablar con él. Y era estúpido. Él podía verlo. ¿Qué más podía ver? De repente, fue invadida por el miedo de perderlo todo, perder todo lo que amaba. Y sabía en lo más profundo de su corazón que amaba verdaderamente a Tracy y a Jerry más que a la vida misma. Maldita sea. ¿Qué estaba haciendo? De repente, estar obsesionada con Reed Cunningham parecía estúpido ahora. El simple pensamiento de él no le causaba un escalofrío de placer, sino solo una sensación de disgusto y miedo. Se volvió hacia el estómago y presionó su rostro contra la almohada. Empezó a sollozar.
sollozos profundos y desgarradores que dolían. ¿Cómo había llegado a este punto en su vida? ¿Cómo pudo apartar a Jerry de su vida tan fácilmente? ¿Cómo pudo entregarse a otro hombre que no la amaba? Sabía esto sobre Reid, que él no la amaba y solo la quería para el sexo. No hacían el amor. Solo tenían sexo. Recordó los momentos en que recientemente ella y Jerry habían hecho el amor y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez. Pensó y finalmente recordó que no habían hecho el amor en absoluto. De repente, saltó de la cama y corrió al baño. Cuando se dejó caer en la cama, se sintió mal. Estaba sudando. Se dijo a sí misma que mañana debía terminar todo con Reid. Esto debe parar. Y debe dedicar su vida a su familia y a Jerry de nuevo. Realmente lo amaba. No podía imaginar su vida sin él. Y eso la asustaba. Mañana todo cambiará. Y el resto de su vida será diferente. Hará todo lo posible por él. Hará cualquier cosa para compensarlo. Abajo, Jerry se acurrucó en el sofá de su oficina y cerró los ojos. Lloró todo lo que pudo. Y soportó la tormenta de dolor, ira. Y todas las demás emociones. Eso señaló el final de 15 años de su vida. Mañana sería el primer día del resto de su vida. Y tenía la intención de hacerlo un gran día para las dos personas responsables de ello. Unos minutos antes del mediodía, Jerry salió del jardín donde había pasado la mañana. Se lavó la cara y las manos, se quitó la camisa sucia y los pantalones de trabajo. Y se cambió por una camisa y pantalones casuales. Le dio $50 a Tracy y la envió con sus amigos al centro comercial. Entró en su oficina y cerró la puerta, sacando un informe y fotografías de una pequeña caja fuerte. Sacó una de las fotografías agrandadas de Reid y la de Shelley. Y la miró de nuevo. Ahora solo sentía una ligera irritación. Genial. Colocó la foto boca abajo sobre el informe. Estaba listo exactamente al mediodía. Jerry abrió la puerta de su oficina y llamó a Shelley adentro. Ella llegó casi inmediatamente con una sonrisa. Y se sentó en la silla frente a su escritorio. Aquí fue donde se sentaba cuando él quería que firmara los documentos. Cerró la puerta y caminó alrededor de la mesa. Se sentó y colocó la foto boca abajo. Esperó a que Shelley se acomodara. Ella le sonrió y levantó su pluma. Estoy listo. ¿Qué quieres que firme? Nada aún. Quiero mostrarte algo y escuchar tus comentarios. Los documentos que necesitas firmar se entregarán a las 12:15, así que tenemos tiempo. En ese momento, el teléfono sonó y Jerry lo cogió. Escuchó por un segundo y colgó. Sonó de nuevo y Jerry lo cogió de nuevo. Escuchó, sonrió y miró a Shelley. ¿Quieres hablar con Reid Cunningham? Está muy molesto y quiere hablar contigo. El rostro de Shelley se volvió pálido y movió la cabeza hacia un lado. Parecía muy nerviosa mientras respondía. No, no quiero hablar con él. Dile que no. Solo cuelga. Lo siento, señor Kraus Cunningham. Ella no quiere hablar contigo en este momento. Tal vez te verá más tarde. Adiós. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez Jerry lo dejó sonar. Miró a Shelley y se alegró de ver cómo crecía su pánico. Decidió darle un respiro. Así que desenchufó el cordón del teléfono para detener el timbre. Shelley ya no estaba sonriendo. Miró a Jerry y preguntó, ¿por qué la demora? Sabes que quería hacer voluntariado hoy. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora para que pueda llegar allí? Shelley se preguntaba por qué la había llamado a casa. Era una locura por su parte. Necesitaba hacer esto y averiguar qué estaba pasando. No sabía que Jerry iba a responder esa pregunta por ella. Jerry jaló la fotografía hacia él, sosteniéndola para que él pudiera verla y Shelley solo pudiera ver el reverso.
La miró de nuevo, no sintió nada y sonrió para sí mismo. Podía hacerlo. Colocó la fotografía boca arriba y la giró para que Shelley pudiera verla claramente. Ella bajó la mirada, y la forzada sonrisa en su rostro desapareció inmediatamente. ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes? Oh, Dios, no ahora. Por favor, Dios, no ahora. Oh, por favor. El rostro de Shelley se volvió aún más pálido. Una mano cubría su boca y la otra agarraba el reposabrazos de la silla. Parecía balancearse de un lado a otro, y Jerry temía que se desmayara. Lo observó con asombro mientras ella efectivamente perdía el conocimiento. Sus ojos se volvieron hacia atrás en su cabeza, dejando solo los blancos visibles mientras se balanceaba hacia un lado. Instintivamente, Jerry trató de sostenerla antes de que cayera al suelo. No tuvo tiempo, pero la levantó y volvió a poner la silla en posición vertical. Jerry fue a buscar un vaso de agua. Regresó a la oficina para ver a Shelley todavía inconsciente. Esto molestó a Jerry principalmente porque quería que estuviera consciente cuando se le entregaran los papeles de divorcio. No sentía simpatía por ella en este momento. Uno de los papeles era una orden de restricción que la prohibía quedarse en la casa, y quería asegurarse de que lo leyera. Tomó algo de tiempo y esfuerzo, pero una imagen vale más que 1000 palabras, y el juez quedó convencido. Jerry pensó por un momento y finalmente, encogiéndose de hombros, se acercó a una silla y sin ceremonias le echó un vaso de agua sobre la cabeza a Shelley. Ella se estremeció, tosió y recobró el conocimiento. Sacudió la cabeza y se limpió la cara. Miró hacia abajo la foto y comenzó a llorar de nuevo. Jerry, por favor déjame explicar lo arrepentida que estoy. Por favor, Jerry, déjame hablar contigo. Estaba loca. Esto debe serlo. Jerry, por favor déjame explicarlo. Jerry se alegró de que ella hubiera recobrado el conocimiento y volvió a sentarse en la mesa. Sacó unas cuantas fotografías más, todas del tamaño estándar, y las lanzó hacia ella mientras ella le suplicaba. Apenas las miró antes de apartarlas. Llévatelas. No significan nada. Raid no significa nada. Se acabó, Jerry. Está terminado. Nunca volveré a verlo. Nunca. Jerry la interrumpió entonces. No tenía paciencia para escuchar sus mentiras y promesas vacías. Sus acciones hablaban muy claramente, y el significado era claro. Hay algunas cosas que quiero decirte, Shelley. Todo está escrito para que no tengas que recordarlo. Pero aquí están. Primero, cerré todas nuestras cuentas conjuntas. Ahora están solo a tu nombre. Y solo la mitad de lo que estaba allí está ahí. En segundo lugar, aprecié las joyas. La mayoría de ellas las compré para ti como regalo. Y como símbolo de mi amor por ti y nuestra hija. Mi amor por ti ahora está muerto. Y como las compré para ti, decidí venderlas. Dejé la mitad de este valor en tus cuentas. El significado en las joyas ha muerto. Y las joyas mismas ahora no significan nada. En tercer lugar, me aseguré de que todo el dinero que pertenece a la corporación esté en cuentas corporativas a las que no puedes acceder. Y finalmente, a las 12:15, llegarán los documentos para que los firmes. Voy a divorciarme de ti, Shelley. No hay discusión al respecto. No me importa lo que digas o hagas. No te quiero en mi vida más. Eres una mentirosa y adúltera, y quiero que te vayas. Oh, por favor, Jerry, no digas eso. Lo lamento. Estoy realmente arrepentida y cometí un error. Lo sé. Y estaba a punto de terminarlo hoy. Me equivoqué y lo entiendo. Se acabó, Jerry, y quiero volver contigo. Debes perdonarme. Por favor, Jerry, no hagas esto. Me di cuenta de lo que hice en ese momento. Timbró el timbre, y Jerry se levantó.
Dio la vuelta a la mesa para tomar la mano de Shelley y sacarla de su silla. Ella se resistió, así que la llevó a medias, la llevó a la puerta. La sostuvo mientras abría la puerta para el mensajero. El joven que estaba allí miró a Shelley y preguntó en voz clara, ¿es usted la señora Shelley Spaulding? Shelley asintió, negándose a mirarlo. Él extendió la mano, tomó la suya. Y le entregó el sobre. Ha sido entregado a usted. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó por la acera. Jerry condujo a Shelley de vuelta a la oficina y la hizo sentarse de nuevo. Estaba demasiado aturdida para hacer otra cosa que seguir las instrucciones de Jerry. Jerry caminó alrededor de la mesa y se sentó nuevamente. Hay algunas cosas más que necesito decir. Hice una copia de este informe y las fotografías de ustedes dos. Y se las entregué a la esposa de Tina Cunningham esta mañana. Ahora ella tiene la misma información sobre su esposo que la que le mostré a usted. Esas llamadas fueron de tu amante, Reed Cunningham. Y él quería hablar contigo. Probablemente para preguntar por qué hice lo que hice. Jerry rió a carcajadas, diciendo, la gente como él nunca entiende cómo aquellos a quienes traicionan pueden estar lo suficientemente enojados como para vengarse. Shelley lo miró horrorizada. Tú no lo hiciste. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Él respondió con furia a sus palabras. ¿Locura? ¿Yo cruel? ¿Qué demonios te pasa, Shelley? Ambos están casados con otras personas, pero eso no les impide divertirse juntos, romper votos y arruinar matrimonios. ¿Ahora quieres culparme a mí y dejarlo a él ileso? ¿Qué demonios te hice para que quisieras hacer esto? ¿Solo querías destruirme? ¿Es esto todo en lo que pensabas? ¿Querías tú y Reid destruirme? ¿Destruir mi matrimonio y el hogar de mi hija? ¿Es esta tu enferma idea de alguna especie de justicia imaginaria? ¿Jerry? No. Nunca fue mi intención. Nunca quisimos que tú o su esposa supieran. Nunca. Tú y Tracy nunca debieron haber sabido de mi traición. Nunca. Y nunca quise hacerte daño. Nunca se suponía que te enteraras y entonces no te lastimarías. Nunca. Jerry interrumpió sus negaciones. Malo para tu amante. Ahora está en un agujero profundo igual que tú. Espero que haya valido la pena, Shelley. Intenté darte todo. Y te amé con todo mi corazón. Nunca dejé de hacerlo. No hasta que tú misma lo detuvieras. He sido paciente estos últimos meses esperando que regreses con nosotros, pero te has alejado más y más. Elegiste a él sobre nosotros. Ahora conseguiste lo que querías. Nos entregaste. Eso no es lo que hice. No quería esto. Nunca lo pensé completamente. Jerry, por favor, no me rechaces. Por favor, Jerry, por favor. La documentación que recibiste contiene una orden de alejamiento que te prohíbe quedarte aquí en la casa. Tienes 12 horas para empacar tus cosas y marcharte. Y no te preocupes. Voy a contarle exactamente a Tracy lo que hiciste, y no sé qué decidirá hacer contigo. Ella es lo suficientemente mayor como para decidir por sí misma con quién quiere vivir. Será su elección. Pero se lo diré. Esto es lo que te prometo. Shelley pareció encogerse dentro de sí misma. Se sentó en una silla, derrotada y humillada. Jerry la miró y se encontró a sí mismo carente de compasión. Se sintió muerto por dentro cuando la miró, y eso le asustó. Se dijo a sí mismo que estaría bien una vez que ella se fuera. Esperaba que fuera cierto. Shelley, estaré fuera por un tiempo, y espero que te vayas antes de que regrese. Tracy será cuidada, así que no te preocupes por ella. Como si te importara en absoluto. Con tu comportamiento, estaba claro que también te olvidaste de ella, así como de mí y nuestras promesas.
El nombre de mi abogado está en el paquete que recibiste. Busca un buen abogado y que ellos lo resuelvan. Deberías estar en una posición financiera bastante buena ya que este es un estado de bienes gananciales. Pero no esperes mucho. Habrá pensión alimenticia y no voy a discutir eso. Pero planeé mis acciones cuando me enteré de ti. Desde que me traicionaste, quería asegurarme de traicionarte a ti también. Esto fue lo único que hice en los últimos meses. Felicidades. Tienes lo que te mereces. No tenemos nada más que vale la pena hablar. Excepto a Dios. Jerry se levantó, se quitó el anillo de bodas y lo arrojó al suelo frente a ella. Cumplió su parte del acuerdo y eso era algo de lo que estaba orgulloso. Nunca la traicionó de ninguna manera y hizo todo lo posible para proporcionarle y amarla, haciendo de su hogar un lugar seguro y cómodo. Ella lo traicionó. Jerry salió de la casa y hacia un futuro del que Sally ya no formaba parte. Las consecuencias pueden ser crueles.